Bien, ¿cómo están chicos? En un momento más ya lo van a tener lo que es el video de estructuras algebraicas, pero como sabrán, su examen es el 12 y no podemos ir perdiendo tiempo también, ¿ya? Entonces vamos a tocar algunos problemitas de números complejos también por aquí, ¿ya? Bien, al entrar a este tema, chicos, es un poquito ya más abstracto, ya que nos apartamos de lo que es los números reales y entramos a lo que es a un nuevo campo, a un nuevo conjunto de números complejos, ¿ya? Un número complejo, chicos, está conformado de su parte real, A, generalmente se lo denota por A, más un número imaginario, ¿ok? Entonces, de esta forma. Pero el dilema nace, sabíamos nosotros, bueno, de este colegio, conocemos que esta expresión en el campo de los reales no existe, ¿no? Raíz cuadrada de un número negativo, no existe, ¿no ve? Entonces, raíz cuadrada de -1 se ha hecho dar el valor de i por el nombre de imaginario, ¿ya? Entonces, ahí ha nacido un poquito el gran dilema y las nuevas teorías matemáticas, las nuevas conjeturas, nacieron todo, ¿no? Por el famoso número de Euler y nuevas expresiones, ¿ya? Entonces, se ha nacido de otra nueva conjetura. Por ejemplo, ¿qué tal si yo lo elevo esto miembro a miembro al cuadrado? ¿Qué tengo? Aquí lo voy a elevar esto al cuadrado y esto al cuadrado. ¿Qué tengo? Esto con esto se me va y voy a tener que i al cuadrado es igual a -1. Entonces, esto ha causado una total revuelta al momento de resolver números complejos. Al momento de hacer la integración tras regiones, también una nueva revuelta. Entonces, ahí es donde nacen los números complejos, la raíz de los números imaginarios también. ¿Ya? Entonces, lo fundamental primero quiero que sepan es que un número complejo tiene la forma de z es igual a a más b. ¿Ya? Bien, entonces, como podemos ver también en el texto base, nace de la nueva ideología, ¿no ve? Entonces, sabemos que tras la ecuación que teníamos antiguamente, que x al cuadrado más 1 es igual a 0, ¿no ve? Esto no tiene solución en el conjunto de los números reales, les había comentado, ¿no ve? Pero sí existe solución en el campo de los números complejos. Ejemplo, ¿qué tal si yo decido resolver este problemita? ¿Qué tal si yo decido resolver este problema? Voy a tener que x al cuadrado, este que está sumando va a pasar a restar, y aquí miembro a miembro saco raíz para que yo pueda resolver y ya encontrar lo que es el valor de x, y voy a tener raíz cuadrada de -1, y me encuentro con lo que es un número imaginario. Obviamente no es parte de los reales, pero sí ya es parte del nuevo conjunto de los complejos, ¿ok? Entonces de ahí nace la nueva propiedad que i al cuadrado es igual a -1, ¿no ven? Entonces tiene la forma y así, etcétera, etcétera. Lo vamos a ir viendo esto un poquito más a detalle, ¿ya? ¿Ya? Bien, lo que quiero y me interesa del texto es que aprendamos nuevamente, vamos a aprender lo que es a sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿ya? Entonces aquí están sus respectivos ejemplos de cómo se hace operaciones fundamentales, ¿no? La adición, la suma y la resta de números complejos, eh, la multiplicación de números complejos y la división, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo podemos explicar esto, digamos, esto haremos. Vamos a hallar, vamos a agarrar estos dos ejemplitos y vamos a hallar Z1 más Z2. Ya, vamos a también hallar Z1 por Z2 y vamos a hallar lo que es Z1 dividido entre Z2, ¿ok? Esas tres expresiones vamos a hallar con estos dos ejemplitos que tenemos, ¿ok? ¿Qué me dice aquí? Z1 y tengo Z2. ¿Cómo se hace la suma y la resta de números complejos, chicos? Fíjense, tengo la parte real y tengo la parte imaginaria. Según álgebra básica que nosotros conocemos, sabemos que se puede sumar si existen términos semejantes. Entonces, ¿a qué va a ser igual la suma de estos dos números complejos? Parte real con su parte real voy a sumar o restar, ¿ya? Parte imaginaria con su parte imaginaria. Entonces, -1 más -2, entonces -1 más -2 voy a tener igual a -3. Entonces, aquí tengo -3.
3. Siguiente, número imaginario con su parte imaginaria. Entonces, 2 menos uno, fíjense, 2i menos i, es como tener dos veces a menos a, solo a, pero en este caso sería i, ¿no? Entonces, ese sería el ejemplito. Listo, perfecto. Entonces, aquí tenemos más y listo, ya hemos hecho su posterior suma, ¿ya? Ahora, me está pidiendo la multiplicación, z1 por z2. Para mí z1 es menos uno más 2 veces i. Todo esto está multiplicado menos 2 menos i. Y como hemos aprendido a hacer operaciones binarias, esto con esto, y esto con esto, y finalmente esto con esto, ¿no ven? Entonces, de esa manera. Entonces, menos uno por menos 2 2 positivo. Menos uno por menos i, menos por menos más i, no, menos por menos más. Uno por i, ¿no? Más i, aquí, ¿no? Ya hemos terminado con el otro siguiente. Más por menos, menos. 2 por 2 2 veces i por 2 2 por 2 i más por 2 no, 2 i por 2 va a dar 4 veces i. Perfecto. Entonces, menos por más, menos. Listo. Aquí ahora atiéndanme. 2i por i, 2 veces i al cuadrado. ¿Ya? Entonces, de ahí nace el nuevo dilema. Entonces, eliminando términos semejantes. ¿Qué habíamos recordado? Les había dicho de que i al cuadrado, ¿cuánto equivale? A menos uno. Listo. Perfecto. Con éxito, ¿qué obtengo? Fíjense, términos semejantes. Fíjense que este i al cuadrado ya se ha vuelto un real. ¿No ven? Entonces, primero el imaginario haré. I más menos 4 veces i, voy a tener menos 3 veces i. Listo. 2 menos uno, menos por menos más. Entonces esto me va a dar positivo 2. 2 más 2, 4. Listo. Entonces fíjense cómo, ven cómo el i, el número imaginario elevado al cuadrado, cambia radicalmente lo que es la multiplicación. Entonces es eso. ¿Ya? En la división, ya aquí lo voy a hacer, ¿cito? Voy a tener lo siguiente. ¿Qué me dice? Me dice z1 menos uno más 2 veces y, y aquí me dice menos 2 menos i, ¿ok? Aquí, para que yo pueda resolver esta división, si en cálculo uno sabíamos que si hay una indeterminación, fíjense, hay dos, aquí hay, no puede existir un número complejo en el denominador, ¿ya? Eso no es posible. Ya, para lo cual a esto sí o sí hay que volverlo un número real. ¿Cómo? ¿Cómo lo vuelvo un número real? Entonces, fíjense aquí. Voy a usar una de las propiedades algebraicas que se usa en este caso, lo que es la gran diferencia de cuadrados. ¿Ok? Esto lo voy a corregir o lo voy a hacer un poquito más bonito para que se entienda. Me dice que es menos 2 menos i. ¿Ok? ¿Cómo? Voy a multiplicar por su conjugado. ¿Ya? ¿Qué se refiere? O sea, el real es lo mismo, pero el imaginario cambia de signo. A eso se le llama el conjugado de un complejo. Pero fíjense que estoy alterando lo que es mi número complejo. Para no alterar, lo voy a multiplicar por lo mismo. Entonces, fíjense que esta división me da la unidad, entonces no afecta nada, ¿no ven? Entonces, haciendo esta operación, se logra hacer la división, ¿ya? Bien, entonces, podemos operarlo. Aquí tenemos una multiplicación, ¿no? Entonces, sabemos que esta multiplicación de z1 por z2, no, le cambia, ¿no? Entonces, lo haremos. Menos por menos, más. 2 por uno, 2. Menos por menos, menos por más, menos. eh, 1 por i. Menos por más, menos. 2 por 2 4 veces i. Más por más. 2 veces i por i. 2 veces i al cuadrado. Pero recordemos que i al cuadrado vale menos 1. Y aquí, una diferencia de cuadrados para los que no se recuerden, ¿no? Teníamos que si yo tengo a menos b y aquí tengo lo que es multiplicado a más b, a esto aquí es igual. Este es a al cuadrado menos b al cuadrado. ¿No ven? Entonces de esa manera se tiene. Entonces fíjense que yo tengo lo que es la parte de la izquierda. Entonces lo voy a convertir a la parte de la derecha. Fíjense, ¿no? Tengo el menos 2 menos i, y aquí menos 2 más, y una diferencia de cuadrados. A sería menos 2 y i sería b.
Entonces, teniendo eso, va a ser menos 2 al cuadrado menos i al cuadrado. Listo. Terminando términos semejantes, ¿qué voy a tener aquí? ¿Qué va a ser? Entonces va a ser más por menos menos. Menos 2 con 2 se va. Y aquí voy a tener menos i, menos 5 veces i, menos 5 veces i, ¿no? Bien, perfecto. Aquí hago menos 2 al cuadrado, 4. Y al cuadrado sabemos que vale menos uno. Menos por menos más uno. 4 más uno, 5. 5 con 5 se va. Y finalmente que sabemos que z1 dividido entre z2 es igual a menos i. Listo. Entonces, recapitulando un poquito, podemos decir lo siguiente, ¿no? Ya podemos volver lo que es a la pizarra. Este hito lo quería hacer para que no lo volvamos a tocar, ¿ok? Ya. Entonces, con esta explicación previa que se ha hecho respecto a los números complejos, ya podemos ir lo que es a mi pizarrita. Bien, entonces, estito quiero que se recuerde siempre, ¿ok? Estito. Perfecto. Bien, hasta aquí. Bien, continuando, entonces tenemos lo siguiente. Eso es todo, ¿no? Ya. Entonces, continuemos. Entonces, resolviéndome, fíjense que aquí los exámenes son tipo así, ¿no? No son como así ejercicios simples, multiplicar, dividir, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esto hay que saber analizarlo un poquito más, ¿ya? Para no hacerlo largo el video, denme un ratito, lo voy a transcribir, ¿ok? Bien, ya, entonces ya con esto ya lo podemos hacer más rápido, si no, y vamos a tardar y va a ser tedioso el video, ¿ya? Bien, entonces le vamos a dar su respectiva solución. Bien, ¿cómo empezamos el problemita, chicos? Fíjense, cuando resolvíamos esto, cuando eran números más o menos, hacíamos lo siguiente, ¿no? Fíjense aquí, me voy a ir a la parte superior, no, en la parte inferior. Tengo lo que es una división, ¿no? De dos números complejos. Si exactamente no me dicen los nombres, sí, pero tengo una división. Entonces, ¿qué tal si hago esa división aquí? ¿No? Entonces, lo puedo hacer aquí arribita. ¿Qué tal si hago esa división? Entonces, aquí voy a tener la división de este número complejo. ¿Qué pasa? Para poder yo hacer la división que había dicho que tengo que lograr una diferencia de cuadrados, ¿no ve? Entonces, fíjense aquí. Para convertir en una diferencia de cuadrados necesito multiplicar por su conjugado. Listo. Uno más i, ¿no? Y para no alterar la expresión, entonces aquí voy a tener uno más i. Perfecto. Entonces, todo estito de aquí, ¿a qué equivaldrá? Entonces, 6 es lo que tenemos ahí. ¿Ya? Entonces, a esto lo podemos calcular independientemente. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué tenemos? Voy a tener lo que es una división y voy a tener, ¿ya? Primeramente arriba, uno por uno, uno. No me gusta. Entonces, uno por uno, uno, más i por uno, i, uno por i por i, más i al cuadrado. ¿No ven? Listo, eso es lo que tenemos en la parte superior. En la parte inferior, en el denominador, vamos a tener lo siguiente. Fíjense que tenemos una diferencia de cuadrados que había dicho que este es mi a y este es mi b. Por lo tanto, como tengo esta expresión, esto me va a resultar a al cuadrado menos b al cuadrado. Pero sabemos que para mí a va a ser uno y para mí b va a ser i. Entonces voy a tener uno al cuadrado menos i al cuadrado. ¿Listo? Entonces fíjense que ya lo tengo resuelto en este caso. Pero siempre recordando, les había dicho lo que equivale i al cuadrado. Entonces todo esto había sabido valer menos uno. Y también todo esto había sabido valer menos uno. Y con esas consideraciones que tenemos, finalmente, me dice. Fíjense, uno positivo con el negativo se me va. I más i, dos veces i. Todo esto está dividido entre uno al cuadrado, uno. Menos por menos más. Uno más uno, dos. Listo. Entonces, esta división de aquí
Esa división de aquí, ¿a qué había sabido equivaler? A I. Entonces, todo estito, chicos, todo estito de aquí, lo podemos hacer un poquito más bonito. Toda la parte de aquí, chicos, toda la parte de aquí equivale a lo que es I, porque ya he hecho la división de este número complejo, ¿no ve? Esto equivale a I. Entonces, ¿qué tal si lo transformo un poquito de lo que ya teníamos? Ahí, ¿no? Entonces, no. Entonces, de aquí. Si lo transformamos un poquito de lo que ya teníamos, ¿no? Listo. Entonces, esto va a ser igual. Esto va a ser igual. Va a ser igual. A todo esto lo voy a borrar. Entonces, todo eso habíamos dicho que va a valer I. Entonces, listo. Entonces, todo eso había sabido valer I. Y tengo nuevamente otra división, pero fíjense que es la misma de la primera. Uno más I dividido entre uno menos I. Uno más I. Pero todo eso, ¿cuánto había sabido valer? Les había dicho. Entonces, todo esto había sabido valer, les había dicho, lo que es I, porque ya habíamos dividido aquí arriba, no vale la pena hacerlo otra vez. Entonces, nuevamente tenemos eso. Entonces, ahí sí, es lo que es la división. Y ahí sí tenemos eso. Ya, pero esto es lo que a nosotros no nos interesa en este caso ahorita. Y todo eso había sabido valer menos I. Pero fíjense, nuevamente tengo lo que es la división que yo he hecho primeramente. ¿Cuánto había sabido valer todo esto? Había sabido valer y entonces, listo. Nuevamente hacemos eso y lo bajamos a éxitos. Z va a ser igual a éxitos a todo esto, ¿no ven? Entonces, ahí. Plaf, plaf, hasta éxitos. Ya. Y eso había sabido valer menos i. Y nuevamente les había dicho que todo esto de aquí, esta división ya lo hemos hecho. ¿Cuánto vale esa división de aquí? Vale y listo. Nuevamente hacemos lo que es. Ya estamos acabando. Fíjense que poquito a poquito está perdiendo el tamaño que tenía inicialmente, ¿no ven? Entonces ya podemos lo que es hacer esto nuevamente. Por última vez creo que ya es. Entonces, estito, ya, ahí es lo que tenemos, ¿no? Ya. Bien, entonces fíjense que todo eso había sabido valer y, pero esta división yo ya la conozco nuevamente, esto había sabido valer y. Bien, perfecto. Por lo tanto, mi complejo Z no había sido nada más que nada menos que uno menos i. Y ahí es como se resuelve, ¿no? Entonces, fíjense que no es nada complicado, chicos, hacer estas operaciones. ¿Qué cosa hay que recordar? Ni siquiera hay que recordar mucho, ya que aquí inicialmente lo hemos hecho, ¿no ven? Entonces, eso, ¿ya? Entonces, esa es la solución del problemita, ¿ok? Esto lo voy a adjuntar a la siguiente página, ¿ya? Sigamos resolviendo entonces, ¿ya? Ahora esto es un poquito ya de número, un poquito de, ya, vamos a subir un poquito de nivel, ya, por así decirlo, ¿listo? Bien, esta es parte de su práctica. Determinar el valor de m siendo que m tantos, tantos, tantos. Fíjense, ya no me está pidiendo algún número bonito, me está pidiendo uno más i elevado a la 15, 2 más i elevado a la 18 y uno más i elevado a la cuarta. Ya fíjense que ya son potencias. Entonces ahí es donde nace otro nuevo criterio, otra nueva demostración, otros nuevos teoremas y así, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces le damos su correspondiente solución. ¿Cómo lo he resuelto o cómo se resuelve? Yo me he dado cuenta de algo aquí, chicos. Fíjense, aquí tengo una división en este caso, ¿ya? Una división de dos números complejos, pero no los puedo unir porque son de diferentes, no los puedo unir porque son de diferentes potencias, ¿no ven? Aquí. Entonces, lo que yo he hecho es volverlo de las mismas potencias. Este 15 de aquí, que lo ven aquí, ¿en cómo lo he vuelto? Lo he vuelto en 13 más 2, ¿no ven?
Entonces, eso es lo que he vuelto. Pero sabemos por una propiedad de exponentes que si digamos yo tengo a elevado a la m más n, ¿a qué es igual esto? ¿A qué es igual esto? Me dice que esto es igual a elevado a la m por a elevado a la n. Es una simple distribución, ¿no? Por propiedad de exponentes. Pues quiero sobreentender que ya lo saben. Ya, pero para tal vez no se recuerda. ¿Ya? Entonces, es lo que he hecho. He dividido en una sumita de dos. ¿Ok? Bien, entonces, fíjense, ¿no? Entonces, ¿a qué va a ser igual? Más o menos va a ser esto a uno más i elevado a la 13 por uno más i elevado al cuadrado. Entonces, eso es lo que voy a tener. Entonces, hasta ahí estamos bien, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Uno más i al cuadrado por uno más i a la 13. Si yo multiplico estos dos, voy a tener uno más i a la 15. De la misma manera que he hecho eso, esta propiedad he aplicado lo mismo en aquí, ¿ya? He aplicado lo mismo aquí. Esto lo he convertido, este 18 que tenemos aquí, lo he convertido de esta manera. Lo he convertido a 17 más uno, ¿no? Entonces, de la misma manera he desglosado eso. Y aquí no se puede hacer mucho, entonces lo dejamos tal como está, ¿ok? Bien, una vez realizado eso, chicos, puedo fijarme aquí que ya he podido cumplir. ¿No? Entonces, nace otra propiedad, chicos, que es, ¿qué tal si yo tengo a elevado a la, a la b por b elevado a la... No, y esto está dividido entre c elevado a la b. Listo, mejor así está. Esto yo lo puedo expresar como una sim, esto lo puedo expresar en una solo, en una sola potencia, por así decirlo, ¿ok? Tal vez no estoy manejando las palabras correctas aquí, ¿ya? Entonces, fíjense que esto es de la misma manera que decir que A dividido entre C y esto elevado a la B. Entonces, fíjense, es lo mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que he aplicado. Aquí teníamos 13 13 y lo he hecho dividir, ¿no? De la misma manera aquí. Y en uno más i elevado a la cuarta no tengo nada que hacer mucho. Y entonces le he dado una ecuación. Lo que he hecho es lo siguiente, he dado nombre a esto y he dado un nombre a esto. Z1 y Z2 a esta división. Z1 va a ser la división de estos dos números complejos y Z2 va a ser la división de estos dos números complejos. ¿Ok? Bien, entonces fíjense que aquí ya tenemos esto, ¿ya? Que es Z1. Ahora, es lo mismo, ¿no? Quiero dividir. ¿Cómo divido? Les había dicho, ¿no ve? Para poder yo dividir, les había dicho que necesito multiplicar el denominador por su conjugado. Uno más i, su conjugado es uno más, no, uno menos i, su conjugado es uno más. Y para no alterar la expresión, multiplico por lo mismo. ¿No ve? Entonces, haciendo estas operaciones, aquí voy a tener que, va a ser uno al cuadrado menos i al cuadrado, pero no olvidemos el gran recordatorio que tenemos que hacer aquí. Entonces, esto es fundamental. Si se olvidan esto, créanme que no les va a ir bien en el parcial, ¿no? Entonces, recuerden eso. Perfecto, entonces aquí, haciendo la simple distribución, el primero al cuadrado más doble producto del primer por eso más el último al cuadrado, ¿ya? Sabemos que i al cuadrado, ¿cuánto equivale? Menos uno. Menos con menos. No, uno con menos uno se va. Puede tener dos veces sí, ¿no? Aquí, esto me va a dar igual a menos uno. Menos por menos, más. Positivo uno. Uno más uno, dos. Dos con dos se va y voy a... aquí no, y ya está. Voy a tener dos y dividido entre dos. Dos con dos se va y voy a tener que Z1 o esta división, ¿vale? Y ahora, Z2, lo mismo. Aquí ya cambia, ¿no? Lo podemos hacer un poquito más exhaustivo esto. Bien, tengo esta división, ¿no? Me importa el denominador. Entonces me voy al denominador. Veo, es uno menos 2 veces i. Para poder yo hacer la división necesito multiplicar por su conjugado, que es en este caso uno más 2 veces i. Para no alterar la expresión necesito uno más 2 veces. Listo. Y empiezo a hacer la multiplicación. 2 por uno, 2. Más 2 por 2 i, 4 veces i. I por uno, i. Y aquí, i por 2 veces i, 2 veces i al cuadrado. Listo. Pero abajo tengo una diferencia de cuadrados que va a ser uno al cuadrado menos 2 veces i al cuadrado. ¿No ve?
Entonces, fíjense que solo es eso, ¿no ven? Al tener eso, chicos, fíjense que aquí me va a quedar uno al cuadrado y aquí se va a hacer, se va a distribuir esto, ¿no? Entonces, 2 al cuadrado, 4 y I al cuadrado es I por I al cuadrado, ¿no? Entonces ya tengo eso. Bien, entonces voy a tener 2 más 4 veces I más I, 5 veces I, más 2 veces I al cuadrado. Pero sabemos, recordemos nuevamente, que I al cuadrado vale menos 1 y que I al cuadrado vale menos 1, ¿no? Entonces aquí, menos 2 2 por menos uno menos 2. Con este 2 se va. 4i más i, 5 veces i, ¿no? Y aquí está un poquito más a detalle. 2 menos 2, ¿no? Aquí, 1 al cuadrado es 1. Menos por menos más. 4 por uno 4, ¿no? Entonces, 4 más uno es 5. Es 5 veces i. 5 con 5 se me va y voy a tener que z2 vale i. Y ahí ya tengo los valorcitos de z1 y z2. Entonces ya puedo ir a lo que es aquí, ¿no? Entonces fíjense que aquí ya tengo lo que es esto. Entonces m, en este caso, alfa sub uno valía uno más i, pero z1 elevado a la 13, pero z1 para mí es i elevado a la 13. Aquí, 2 más i por 2 más i por por z2 elevado a la 17, pero z2 para mí vale i elevado a la 17, menos todo lo que no hemos podido simplificar, ¿ya? Ahora me preguntarán, ¿por qué pasa esto? Que i a la 13 vale i a la 17 vale i, ¿ya? Ahora, quiero que me entiendan también aquí. Lo que pasa es, ¿dónde lo puedo hacer? A ver, aquí. A ver, explicaremos aquí. Los posibles valores al momento de hacer una potencia, chicos, al momento de hacer una potencia, pasa de que al hacer esta potencia, chicos, me da un conjunto de resultados que va a darme entre i menos i, uno y menos uno. Y a esto se le llama un grupo cíclico. ¿Ya? Cuando digamos un poquito más de avance, o los que quieran más o menos estudiar un poquito más, se pide estas demostraciones en los exámenes de competencia también. ¿Ya? Entonces, esa es la gran potencia. Entonces, fíjense que el valorcito el valorcito imaginario que yo eleve a la n, cualquier potencia, va a estar dentro o incluido dentro de estos resultados. Va a valer i, coma 1 y coma menos 1. ¿Cómo? Fíjense que aquí yo sé que i al cuadrado vale menos uno. ¿Qué tal si yo multiplico i por i al miembro? Voy a tener que i al cubo va a valer menos uno por i. Finalmente esto me va a dar menos, y entonces i al cubo había sabido valer menos i. ¿Qué tal si lo elevo i a la cuarta? Entonces voy a tener que i al cubo vale menos i. Miembro a miembro voy a tener menos i por i. ¿No ve? Entonces aquí, mm, i por i va a valer menos i al cuadrado. Pero sabemos que i al cuadrado vale menos uno. Menos por menos, entonces i a la cuarta había sabido valer uno. Y nuevamente aquí i va a valer i. ¿No ve? Entonces fíjense los valorcitos que rota. I menos uno menos i y uno. Y los mismos valorcitos que había dicho aquí, ¿no? Entonces a eso se le llama que es un grupo cíclico. Por más que lo eleve i a la quinta, digamos. Ya, i a la quinta. Voy a tener que eh, i a la quinta es igual a i a la cuarta por i, ¿no ven? Entonces i a la cuarta vale uno por i, esto va a valer i. Listo. Entonces, y fíjense que i a la quinta vuelve a tener el valorcito. Entonces, nuevamente i a la sexta va a tener lo que es el valorcito de menos uno. Y a la séptima va a tener el valorcito de menos i. Y a la octava va a tener el valorcito no sé, de uno y a la novena nuevamente va a tener lo que es el valor de i. Y así sucesivamente va a ir haciendo un ciclo o un bucle en los valorcitos de i. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para i a la 13 podemos manejar diferentes métodos para poder hallar. Uno de los métodos es esto, ¿no?
Digamos, este 13 yo lo puedo escribir como 12 por i, ¿no ve? Pero al tener yo esto, y este i a la 12 lo puedo expresar como 4 al cubo por i. Pero este i a la cuarta, ¿cuánto equivale? Uno al cubo por i. Pero uno al cubo es uno por i. Y uno por i es i. Entonces, i a la 13 había sabido valer i. ¿No ven? Entonces, de esa manera se puede hacer otro. Y les voy a enseñar el otro en clases, ¿ok? Entonces, eso es uno de los métodos. Ya también, entonces, i a la 17. De la misma manera puedo hacer, esto lo puedo expresar como i a la 16 por i, pero sabemos que i a la 16 es i a la cuarta por 4 por i, pero i a la cuarta sabemos que es uno elevado a la cuarta por i, entonces uno por i es igual a i, ¿no? Entonces i a la 17 había sabido valer i. Y entonces fíjense que de esas maneras se obtiene lo que es las potencias de los números complejos. El otro método les voy a enseñar en clases, ¿ok? Bien, esto porque todavía no tenemos, este temita es larguito, entonces lo vamos a tratar de hacer bien. ¿Ya? Entonces por esa razón que i a la 13 vale i y que i a la 17 vale i. ¿Listo? Perfecto. Entonces, como tenemos uno más i al cuadrado, esto lo podemos desglosar como nosotros ya sabemos, ¿no ve? Esto sabemos de este colegio. Si yo lo quiero es elevar al cuadrado, esto aquí va a ser igual. Va a ser el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el último al cuadrado, ¿no ve? Entonces, fíjense aquí, el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, uno por i, el doble va a ser dos veces i, más el último al cuadrado, que es i al cuadrado, ¿no ve? Por i, listo, menos 2 más i por i. Ahora aquí por el triángulo de Pascal también sabemos, ¿no ve? Esto se hace por el triángulo de Pascal, entonces, digamos, aquí teníamos esto. Bueno, pueden hacerlo de otro método, pero ahorita les voy a enseñar el otro. ¿Ya? Así se arma, ¿no? De este colegito, de este colegio. 3 3 1 y aquí no. Uno si sumamos estos dos, me va a dar 4. Si sumamos estos dos, me va a dar 6. Si sumamos estos dos, me va a dar 4 y uno, ¿no? Entonces, fíjense que aquí tengo lo que es los coeficientes de la potencia 4, los coeficientes de la potencia 3, los coeficientes de potencia 2 y coeficientes de potencia uno. Entonces, fíjense qué es eso, ¿no? El triángulo de Pascal. Entonces podemos hacerlo de esa manera. De esa manera lo he hecho, ¿ya? Entonces es el primero a la cuarta más 4 veces i más 6 veces... este es i al cubo. No, no, no. Más 4, primero. El primero a la cuarta más 4 veces i más 6 veces i al cuadrado más 4 veces i al cubo más i a la cuarta. ¿Ok? Pero fíjense que el i está yendo decreciendo, ¿no? Aquí es como i a la cero y todo elevado a la cero es 1, ¿no? Entonces cero, uno, 2, 3, 4. Esa es otra forma de ayudarse, ¿ya? Por ejemplo, de uno más i al cubo es de la misma manera, el primero al cubo más el triple producto del primero al cuadrado por i más el triple producto del primero el primero sin al cuadrado más el segundo al cuadrado más el último al cubo, ¿no ven? Entonces de esa manera también es. Entonces, ustedes ya van viendo más o menos cómo lo pueden hacer esto, ¿ya? Aquí ya viene un poquito de lo que es su análisis y su nivel algebraico, ¿ok? Bien, entonces eso es lo que tenemos aquí, todo ese desglose de i a la, 1 más i a la cuarta, ¿ok? Bien, desglosando, multiplicando, sabemos que esto vale menos uno, menos con este uno se me va a quedar dos veces i. Dos veces i por i, dos veces i al cuadrado, ¿ok? Aquí, listo, eso ya tenemos. Aquí menos, menos por más, menos. Menos 2 por i, menos 2 veces i. Aquí, i por i al cuadrado. Con este menos, menos i al cuadrado, ¿ok? Bien, aquí, ¿no? Aquí hacemos la conversación. Listo. Aquí tenemos que recordar las cositas, ¿no? Menos 1 elevado a la cuarta es uno. Y fíjense que todos son positivos. Por este signo negativo, toditos se van a volver negativos. Pero recordemos que i al cuadrado vale menos uno y que i al cubo vale menos i.
y que i a la cuarta vale 1. Listo. Entonces, recordando esas potencias, chicos, ya podemos desglosar eso. Aquí voy a tener menos 4 veces i por este signo. Aquí menos, pero con este menos de afuera, positivo. Todavía sigue, ¿no? Con el i al cuadrado. Bueno, aquí está mantenido. Menos i, positivo, menos. ¿Ya? Bien. No sé por qué lo he mantenido aquí, pero lo podemos hacer de otra manera si quiere. ¿Ya? A ver, aquí lo podemos desglosar. Aquí voy a tener 2 veces i al cuadrado. ¿Ya? Esta es otra forma. ¿Ya? Esta es una forma que ha ido. Menos aquí, ¿no? Menos, menos 2 veces sí, más, no, más no, menos también y al cuadrado, ¿ok? Aquí, ¿no? Entonces podemos aquí lo que es, ya poder hacer esto. 1 menos 6 me va a dar menos 5. Menos 5 más uno menos 4. Con este positivo más 4. ¿Ya? Listo. Ahora, esto con esto ya está. Ahora me quedaría 4 veces sí con el 4 veces sí positivo con el 4 veces sí negativo se simplifica. Listo, eso es lo que me quedaría. ¿Qué más? Ya, a ver, aquí tengo lo siguiente. I al cuadrado vale menos 1. No sé, creo que me estoy confundiendo en un numerito. ¿Ya? Mm, menos 1 al 4 3 2 ya. No nos complicaremos, ¿ya? No nos complicaremos, lo podemos hacer estito de aquí, desde nosotros, ¿ya? No, no hay problema, no me hago problema yo. Pero el resultado es ese, yo lo he verificado varias veces, ¿ya? Entonces aquí les había dicho, me va a dar 2 veces i, entonces m me va a dar que es 2 veces i al cuadrado, ¿bien? Menos, aquí estamos bien, 2 menos 2 veces, no, menos i al cuadrado, ¿no? Menos i al cuadrado, listo, menos, aquí abrimos un paréntesis para que podamos hacer. Aquí, 1 a la cuarta es 1, 4 veces i, estamos bien, más 4 veces i, más 6 veces i al cuadrado, pero i al cuadrado vale menos 1, entonces va a darme menos 6. Aquí, menos i, menos por más, menos, entonces menos 4 veces i, estamos bien, ¿no? Aquí voy a tener 1, 1, i a la cuarta es vale 1, entonces 1. Listo, eso es todo, ¿no? Entonces, fíjense aquí, me va a dar lo siguiente. M es igual a lo siguiente. Entonces, i al cuadrado vale menos 1 y menos 1. Aquí voy a tener menos 2 más 1, menos 1, ¿no? Menos 1. Aquí, menos 6 más 2, menos 4. Con este positivo, más 4. ¿Ya? Ahora, este es, este es i, perdón. Ya. Menos 2 veces i. Este 4 con 4 se va. Y aquí voy a tener menos 2 veces i finalmente. Listo. Finalmente, simplificando términos semejantes, llegamos a lo mismo, ¿no? Menos 1 más 4 tengo 3 y menos 2 veces sí, ¿ya? Entonces, fíjense que causa confusión, ¿no? Entonces, causa confusión esto. Entonces, trataremos un poquito de tener un poquito de delicadeza y orden más o menos al momento de hacer este tipo de ejercicios y créanme que no se van a confundir. Y entonces, toda esta expresión de aquí había sabido valer 3 menos 2 veces mi, ¿ok? Listo, perfecto. Estamos bien en ahí. Ujú, ya. Ahora, otro ejercicio, ya también es de su práctica. Esto yo lo he resuelto de diferentes maneras, ¿ya? Esta es otra manera. Bien, aquí, calcular el valor de S, me dice, si S es 1 más I elevado a la 200 menos 1 menos I elevado a la 200, ¿ya? Y aquí fíjense que ya son potencias grandes, potencias ya que generalmente manual o por el triángulo de Pascal ya no vamos a poder hacer, ¿no ve? Y de ahí nace lo que es el gran teorema de Mobier, ¿no? Entonces, aquí está la división, tantos, propiedades que tienen que cumplir. Bueno, no es muy necesario que lo sepan, ¿no?
Módulo, esto lo vamos a aprender bien. Después, forma exponencial. Lo que quiero que sepas ya. Teorema de Moore. ¿Ya? Esto es el gran teorema que magnifica. ¿No? Entonces me dice que un número complejo que hemos denotado nosotros por A más BI, por A más BI, se puede escribir de otra manera, chicos. Entonces, fíjense aquí, es igual a un número polar, ya se puede escribir de manera polar y se puede escribir de manera exponencial, ¿ya? Entonces, escribirlo de manera exponencial y polar ha ayudado a que saquemos esta formulita de aquí, que si yo tengo un número complejo y está elevado a un número cualquiera, esto va a ser igual a este R su módulo, y a este su argumento. ¿Ya? Entonces, fíjense que es lo mismo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal si yo tengo este número complejo? Que z elevado a la n es igual a r a la n, el módulo elevado a la n, por su expresión polar. Pero fíjense el argumento. N por el argumento inicial, porque fíjense que lo que voy a hacer ahorita es expresar en su forma polar ahorita. Lo que voy a hacer eso es lo siguiente, ¿no? Y el seno lo mismo, es el mismo argumento de seno y coseno, ¿no? Solo que al seno le está acompañando el número imaginario. ¿No ve? Entonces, el teorema de Movier sale de esta manera, no su demostración. Su demostración es un poquito interesante, tal vez alguien lo quiera realizar, ¿ya? Entonces, sí es interesante hacerlo. ¿Ya? Entonces, de ahí nace la formulita, ¿ok? Fundamental, ¿qué necesitamos? Necesitamos un módulo y su argumento. Entonces, les voy a enseñar a cómo resolver por ese camino, porque esto se puede resolver sin esto, ¿ya? Sin esto se puede resolver, normal, ¿ya? Bien, entonces para Z1 necesito su módulo y su argumento, porque son dos, ¿no? Lo que yo he hecho en este caso ha sido separarlo en dos números complejos independientemente. Z1 está elevado a la 200 y Z2 está elevado a la 200, ¿ok? ¿Cómo hacemos su número complejo, su módulo? Les había dicho que Z tiene la forma siguiente, ¿no? Les había dicho que A está A más veces B. Y el módulo de Z, chicos, es nada menos y nada más que lo siguiente. Sas, sas, sas. ¿Listo? Atiéndame. A al cuadrado menos B al cuadrado. No, es más. Más B al cuadrado. ¿Ok? Fíjense que aquí no me importa el número imaginario en el módulo. No me importa para nada. Me importa quién le acompaña al número imaginario. ¿Ya? Ese es el valorcito. Ya tengan mucho cuidado. Cuidado que estén metiendo el i al cuadrado más aquí. No les va a salir el resultado. ¿Ok? Bien, entonces, eso. Recordando eso, entonces, me pregunto en Z1, ¿quién es mi parte real? ¿O quién es mi A? Es uno. ¿Y quién le acompaña a mi número imaginario? También es uno. Entonces, reemplazo. El módulo de Z1 es igual a uno al cuadrado más uno al cuadrado. ¿A ver? Sencillo. Desglosando y teniendo el resultado que voy a tener, que el módulo de Z1 es igual a uno más uno raíz cuadrada de 2. ¿Listo? Hasta ahí yo ya tengo lo que es el módulo. Ahora, el argumento también tiene su formulita o su análisis, ¿ya? Su formulita. El argumento o el valorcito de tita, aquí es igual, va a ser igual al arco tangente de B sobre A. Entonces, fíjense quién es B, el que le está acompañando a mi número imaginario. Y A es el número real, ¿no ve? Entonces, fíjense que ya tiene formulitas ya preestablecidas, ¿ok? Entonces, no es necesario que se aprendan mucho, tampoco es tan complejo ni nada. ¿No ven? Bien, entonces eso es hasta ahorita lo que tenemos, ¿ok? Bien, sí te lo voy a separar. No, 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 no. Con otro colorcito lo haré. Ya. Bien, hasta aquí es eso, nada más eso, ¿ok? Bien, entonces, para hallar el ángulo o el argumento de Z1, de mi complejo Z1, vámonos a hallar, ¿no? Entonces, B sobre A. B es uno y A es uno. Entonces, arco tangente de uno dividido entre uno, arco tangente de uno es 45 grados. ¿Listo? Ahora atiéndanme porque el argumento no es solo decir, fíjense,
Si graficamos en el plano cartesiano de los números complejos eh, a Z1, fíjense que en el eje de las X está eh, mis números reales. Mis números reales están en los X y en los Y están mis números imaginarios. Ya esto es como es como coordenadas, ¿no? Mi A es mi parte real, mi parte X, y mi B es mi parte Y. Entonces, eso es como una coordenada en este caso, ¿ya? En este caso, vámonos a lo que es la grafiquita. Voy a graficar. Me dice uno en los reales. Y fíjense que le está acompañando a mi número imaginario, uno igual. Entonces, uno en los imaginarios, positivos. Positivos, negativos, imaginarios. Positivos reales, negativos reales, ¿no? Y hago la intersección. Y fíjense que se intersectan aquí. Y fíjense que ya tengo lo que es Z1, ¿no ve? Tengo Z1. Y lo que me importa en este caso para saber si mi ángulo está bien es saber el ángulo es parte desde el coordenada de las X hasta dicho número complejo. Entonces, fíjense hasta ahí parte. No me está gustando, a ver. Vamos a hacer un poquito mejor. Y ahí tenemos lo que es el ángulo tita. Este ángulo tita que yo tengo aquí, chicos, es el ángulo que yo he hallado. Pero fíjense que está bien, ¿no? De mi partida a mi número complejo. Entonces, para no hacerlo largo la explicación, para no irnos a lo que es la teoría, si mi número complejo cae en el primer cuadrante, no lo sumo nada. Si cae en el segundo cuadrante, sumo lo que es 180 grados. Si cae en el tercer cuadrante, nuevamente sumo lo que es 180 grados. Y si cae en el cuarto cuadrante, sumo 360 grados a mi ángulo original, ¿ok? Porque el ángulo que nosotros ahorita les voy a explicar con este valorcito, ¿ya? Pero ese es el valor que tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Bien, entonces hay que sumar, sumar y sumar, ¿ok? Entonces, bien, hemos hallado para Z1, para Z2 lo mismo. Mi A es 1 y mi B es -1, ya no es 1, ¿no ve? Entonces, en este caso, mi módulo es 1 al cuadrado por -1 al cuadrado. Igual es 1, ¿no? Entonces, -1 al cuadrado es 1. 1 más 1 es 2 raíz cuadrada de 2, ¿no ve? Entonces, no hay problema. Ahora, el problema nace aquí, ¿no? El ángulo. Gráfico mi Z2 es 1 en los reales y -1 en los imaginarios. Fíjense, ¿no? E intersectando tengo mi Z2 aquí. Cae en el cuarto cuadrante. Por esa razón le he sumado 300 grados, 300 grados, ¿ok? Entonces aquí el arco tangente voy a tener que, si yo coloco a la calculadora arco tangente de -1, me va a dar -45. El ángulo que está queriendo hallar esto es de aquí a aquí, -45. Pero nosotros no queremos eso, ya no queremos eso. Queremos el ángulo desde aquí hasta aquí. Por esa razón se le suma lo que es la vuelta, 360 grados, ¿ok? Entonces, por esa razón se suma y el ángulo original no había sido -45, había sido 315. ¿Listo? Ese es cómo se determina el ángulo y el módulo no, el módulo y el ángulo o el argumento de cada complejo, ¿ok? Y respetando lo que es el teorema de Mobier, que me dice que si yo tengo un complejo elevado a la n, esto va a ser igual a lo que es al módulo elevado a la n, por lo que me dice el coseno, me dice, de dicho argumento, me dice n por el argumento que han hallado, que tita en este caso, más i por el seno, me dice, de n es la potencia en este caso por tita, listo. No, no hay problema. Entonces, reemplazo, z elevado a la, z1, ¿cuánto está elevado? A la 200, entonces mi n vale 200. Entonces va a ser módulo de Z1 en este caso, Z1 estoy allá. Módulo de Z1 es raíz cuadrada de 2, pero a eso me dice elevado a la n, pero n para mí es 200, listo. Por coseno de el ángulo de tita, 45, multiplicado por n, 200, listo. Menos seno de 45 por 200,
Lo mismo, el mismo argumento, ¿no? Solo que está acompañado con y. Esto es más. Se me debió ir aquí. Ya, porque fíjense, es más aquí, no es menos. Listo. Bien, entonces, una vez teniendo esto, chicos, lo que hacemos lo siguiente, ¿no? Entonces, metemos a la calculadora a ustedes. Ustedes no es necesario, porque bueno, en los exámenes de competencia vamos sin calculadora y hay que aprender, ¿no? Lo que es ángulos notables, ángulos coterminales y etcétera. Pero ustedes van con calculadora, así que no hay problema. Entonces, 45 por 200 coseno de 45 por 200 meten y les va a dar 1. Seno de 45 por 200 les va a dar 0. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿no? Para los que no me han entendido, esto es 2 elevado a la... raíz cuadrada de 2 es lo mismo que 2 elevado a la 1 medio por 200, 200, mitad de 200, 100, mitad de 2, 1. Entonces, 2 elevado a la 100. Por esas razones está así. ¿Ya? Por esas razones está así. ¿Listo? Entonces, 2 elevado a la 100 por 1, 2 elevado a la 100. Por lo tanto, Z1 elevado 200 veces dice que el resultado me va a dar 2 elevado a la 100. ¿Ok? Entonces, eso es todo, chicos. Ya no me está gustando este 100, no parece 100. Listo, ¿ya? Z2, lo mismo, ¿ya? Solo que ahora mi ángulo es un poquito más grande, entonces, pero como ustedes están con calculadora, no hay mucho. Entonces, raíz cuadrada de 2 elevado a la 200 por coseno de el ángulo. En este caso ya no es 45, es 315. 315 por 200 más y por seno de 315 por 200. Meten en la calculadora coseno de 315 por 200 me va a dar 1. Meten en la calculadora seno de 45 por 200, 0. ¿Listo? Entonces multiplicando esto con esto y esto con esto voy a tener 2 elevado a la 100. Pero no me está pidiendo eso, S me está pidiendo. S es igual a Z1 elevado a la 200 menos Z2 elevado a la 200. ¿No ve? Pero yo ya tengo Z1 elevado a la 200 es 2 a la 100. Z1 elevado a la 200 es esto. Y Z2 elevado a la 200 a la 200 es igual a esto. Misteriosamente son lo mismo, ¿no? Entonces, fíjense que si yo resto, me sale 0. Entonces, esto es la solución. ¿Ya? Entonces, eso, chicos. ¿Ya? Bien, finalmente lo voy a concluir con este ejercicio. No sé si estamos sobrepasando el tiempo, pero mm, hemos hecho potencias. Ok, esto lo vamos a hacer el día de mañana. No, el día jueves. Sí, mañana. Entonces, directamente. Sí, lo haremos mañana. Capaz va a ser largo el video y ustedes ya no lo van a querer ver, ¿no? Pero hasta ahorita hemos tocado lo que es manejo, número y operaciones de números complejos, potencias, lo vamos a ver también mañana. Y lo que pasa y el tesoro de muchos es lo que son raíces de números complejos, ¿no? Y al entrar a raíces de números complejos, entramos a lo que es exponenciales y logaritmos de números complejos, ¿no ve? Entonces ya se empieza a complicar lo que es eso. Entonces, la siguiente clase, yo creo, mañana me alcanza el tiempo de sobra, yo creo, y podemos quedar, yo creo, en la clase extra, ¿ok? Para más o menos ver y subsanar detalles, ¿ok? Hasta aquí yo creo que nos estaremos viendo directamente mañana, ¿ya?